Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva capacitación de Air Computers. Mi nombre es Belén Albornoz y en nombre de todos nosotros, de todos los que formamos parte de la empresa, les damos la bienvenida a un nuevo espacio de capacitación. Bueno, ya son bastante los conectados que están allí. Queremos contarles a aquellos que es la primera vez que nos visitan, algunos detalles para esta capacitación. En primer lugar, contarles que hoy la marca que nos acompaña será Kingston. Ellos van a hablar de SSD, cómo convertirlo en un producto clave para tus clientes y estará a cargo de José Luis Fernández, que ya está conectado y en unos minutos, nada más segundos diría yo, le vamos a dar la bienvenida. Bien, contarles entonces, en primer lugar, que tenemos un sorteo para todos aquellos que contesten una encuesta que se disparará luego de que cerremos este espacio de capacitación. Automáticamente aquellos que se queden hasta el final, una vez que se cierra la sala virtual, se dispara una encuesta que nos ayuda a nosotros para conocer qué les pareció la capacitación y qué temas quieren que abordemos en las próximas capacitaciones. Así que es súper importante para nosotros. Eso por un lado. Y por el otro también nos ayuda a conocer, bueno, quiénes se quedaron hasta el final y quiénes son merecedores de participar en el sorteo que hoy estará vigente. Hay en juego un SSD Kingston nada más y nada menos a 400 de 240 gigabytes. Gentileza obviamente de la marca que hoy nos patrocina, Kingston. Así que bueno, muchas gracias también a ellos. Contarles además que los últimos 15 minutos de capacitación van a estar dirigidos a contestar preguntas de ustedes que nos pueden dejar por escrito esto a través del botón preguntas que está en la plataforma, no en la opción levantar la mano, sino en la opción preguntas. Les digo porque muchas veces levantan la mano y se quedan con ganas de preguntar. No, solamente el botón preguntas, allí por escrito nos dejan la consulta, la duda que tengan y hacia el final de la capacitación, los últimos 15 minutos, José Luis va a estar contestando las preguntas. Bien, creo que eso ha sido todo antes de comenzar entonces. Bueno, agradecerles nuevamente porque le dedican esta hora a crecer, a potenciar sus negocios junto con nosotros. Así que muchas gracias. Sabemos que se conectan desde todas las partes del país. Aquí en Rosario hace mucho frío. Así que, bueno, espero que tengan preparado el mate, el café, al gusto de cada uno. Y bueno, damos entonces comienzo a esta capacitación. José Luis Fernández, Technology Manager para Sudamérica de Kingston, está ya con nosotros. Hola José, ¿cómo estás? Hola Belén, buenas tardes a todos. Muchas gracias por formar parte de este espacio de capacitación y bueno, sin más, te dejo con tu audiencia. Bueno, a ver si logro algo que no hice la vez anterior, a ver si logro conectar mi cámara Bien, y que así así unimos me nombre ven, con cara. así me ven la carita y para los que no me conocen, después lo voy a apagar de nuevo, pero por ahí incluso para mostrar algún producto. Gracias por conectarse también en esta fría tarde de otoño, lluviosa, acá está lloviendo. Eh, Así que la idea es charlar un rato sobre, no solamente sobre producto específico, obviamente tenemos material para contarles respecto de los nuevos productos, los nuevos SSD que hemos lanzado en este último mes, el V500 y el A1000 que ya están ingresando, sino también hablar un poquito más de argumentos de venta, de cosas que se puedan usar a la hora de tratar de impulsar ventas o de buscar nuevos tipos de ventas. Y para eso voy a desconectar la cámara José y Luis, vamos a aprovecho pasar este la ratito presentación. antes de Sí, comenzar de lleno, hacer una última prueba de sonido para que aquellos que se van conectando nos confirmen que nos están escuchando bien. Para eso, de paso, practican el usar el botón preguntas y allí nos ponen OK si nos están escuchando correctamente. Bárbaro, muchísimas gracias. Mauro, Ariel, José, bienvenidos. Bien, ahora sí. Perdón la interrupción, pero ok, quería estar segura. no hay problema. Em, una de las cosas con las que siempre me gusta arrancar, para no hablar específicamente de producto y de paso vamos tanteando a la audiencia un poco, eh, es respecto a la forma muchas veces en la que se venden equipos.
somos ¿no? canales de venta de soluciones de informática, entonces muchas veces lo que a mí me gusta es desafiar un poco o replantear las costumbres, los parámetros establecidos y lo que ayer justamente estaba dando otra charla y por qué con clientes finales y por qué compras esto, por qué compras esta configuración y porque es lo estándar, me contestaban. Yo decía, bueno, pero ¿qué es lo estándar y por qué tenés que seguir el estándar? A todos nos gusta siempre eh, tomar, o sea, tengo muchos años de esta industria y de canales y la gente le gusta atarse a determinadas recetas. Ah, esto es lo que yo compro siempre, sé que más o menos funciona y el tema es que corres el riesgo de quedarte atrás o corres el riesgo de perderte innovaciones o ofrecer mejores soluciones si es que no estás permanentemente replanteándote qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que estoy ofreciendo. Uno de los principales conflictos que yo veo ahí es el tema de la performance. ¿Sí? ¿Qué es lo que define la performance en una computadora y cómo entendemos eso y cómo eh, bajamos ese concepto a lo que el cliente nos está pidiendo que quiere? Aparte del problema de que después el cliente muchas veces no sabe lo que quiere, ¿no? Pero ese es otro problema. Eh, la performance. Uno ve visitando empresas y organismos estatales y usuarios hogareños y de todo tipo, que siempre el usuario se está quejando de la performance de la PC. No importa si la PC tiene 6 meses, 2 años, 5 años, siempre hay algún motivo de queja, ¿no? Que la PC demora mucho en arrancar, que la PC le abro 3 programas juntos y se cuelga, se tranca, que el relojito de Windows me tiene harto. A veces hasta gente que se compra una nueva PC pensando que con eso va a solucionar sus problemas de performance y sigan la misma, digamos. Y ahí por eso a mí lo que me gustaría es tirar la primera pregunta que habíamos preparado con Belén, eh, de qué es lo que para ustedes define la performance en una computadora. O sea, ¿cuál es el Bien, entonces, componente, sí, que mayor impacto tiene en la performance? perfecto, Porque ya está en también es pantalla entonces la perfecto. pregunta. Bueno, un poco ya la presentaste vos. ¿Cuál es el componente entonces que mayor impacto tiene sobre la performance de una computadora? Nos pregunta José Luis. Opción uno, procesador, RAM, disco o todas las anteriores. Esas son las opciones. Bien, Perfecto. vamos a cerrar para ver qué contesta la audiencia y compartir con ustedes el resultado. Bien, el 13%, te cuento, José Luis, eligió procesador, el 6% RAM, el 55% disco y el 26% todas las anteriores. Bastante repartida, ¿no? No, me sorprende muchísimo que más del 50% contestó el disco. Ya está, podemos saltear los siguientes 5 slides. Bien, Listo. El tema viene por ahí. Eh, Me alegra que haya muchos usuarios que ya tienen bastante claro el tema de que el disco tiene un impacto fundamental en la performance de un equipo. Eh, Muchos todavía son víctimas de lo que yo llamo el síndrome i3-4500, que es basarse solamente en el CPU o sea, mucha gente todavía piensa que el CPU es el que define la performance y compran i3-4500, que ya obviamente adivinarán de qué se trata, Core i3, 4 GB, disco 500. Eh, ¿Por qué? Porque es la configuración estándar, ¿sí? Es la configuración más barata, es la que cuando compras un equipo de marca es la configuración base que viene y la que te ofrecen en oferta o a mejor precio, o cuando estás ensamblando, es una configuración que te permite llegar a un punto de precio competitivo, digamos. El problema ahí es que, y si te piden algo más potente, y bueno, cambias el Core i3 por un Core i5 o por un Core i7 y ya está. Y ahí había un buen porcentaje de oyentes que decían todas las anteriores. Y la realidad viene un poco por ese lado.
La realidad es que la performance en realidad te la define el balance entre los componentes, no es solo el CPU, sino que un buen balance entre la memoria RAM y el disco es fundamental para no crear cuellos de botella, ¿no? Para no crear una configuración desbalanceada que obviamente hace agua, ¿no? Que no entrega la performance que tiene que entregar y no permite que, por ejemplo, el CPU alcance su mejor rendimiento, porque lo está frenando por otro lado, ¿no? Entonces, una de las cosas que habitualmente nosotros nos enfocamos es en el tema de la RAM, de analizar un poquito cuál es una configuración hoy mínima de RAM. Y ahí sí te voy a pedir que tires la segunda pregunta. ¿Cuál es la configuración estándar que más venden ustedes de memoria? Si todavía se sigue vendiendo 4 gigas o ya estamos hablando por defecto, ¿no? O sea, ¿cuál es la configuración que más se vende de Perfecto, memoria? ya está en pantalla entonces el sondeo con las tres opciones, 4 GB, 8 o 16. Vamos a dar unos segunditos para votar. Recuerden votar haciendo clic sobre la pantalla, porque estoy recibiendo algunas respuestas por el botón de preguntas, así que les cuento que es a través de la pantalla. Bien, cerramos el sondeo para ver los resultados. Un 47% contesta 4 GB, un 44% contesta 8 y un 9% contesta 16. Y se vende todas máquinas gamer. Perfecto. Pero hay un porcentaje importante que todavía vende 4 gigas como estándar. Les voy a dar un argumento para que puedan vender, obviamente que es más caro vender una máquina con 8 gigas que con 4, pero les voy a tratar de ayudar con un argumento para que ustedes puedan convencer a los clientes de que hoy 8 gigas es la configuración mínima, ¿no? Eh, ¿Cuánta memoria RAM necesito para trabajar hoy? Tengan en cuenta que vos le pones 4 gigas de RAM a la máquina y ya solo booteando el Windows, o sea, solo al bootear un Windows 7 o Windows 10, ya estás ocupando entre el sistema operativo, el antivirus, el anti-malware y algún que otro cliente que por ahí usás, el Spotify, el Skype, Citrix, si usás para trabajar, si es una empresa. Hay montones de residentes y todos sabemos, cada uno sabrá en su casa, en su intimidad, cuántos iconitos tenés colgados ahí abajo a la derecha en tu pantalla. Pero de cajón, eh, uno en la práctica lo que ve es que de 1,5 GB a 2,5 GB de RAM ya se fueron solo al bootear antes de que vos empieces a trabajar. Entonces, ahí ya la mitad, si vos vendiste el equipo con 4 gigas, ahí el usuario apenas arrancar ya ocupó la mitad. Después ponerle que vas a trabajar y vas a usar un cliente de correo. En la mayoría de las empresas o de las pymes se usa Outlook. Hay mucha gente que ya trabaja con clientes basados en web, pero aquellos que trabajan con cliente basado en servidor, tienen el Outlook, es algo muy común de ver. Y el Outlook es un gran consumidor de RAM. El Outlook te puede consumir de medio giga hasta 1,5 GB. Es común ver en muchas máquinas archivos PST monolíticos que pesan 5 gigas, 6 gigas, 9 gigas. Cuando Microsoft encima te dice que más de 500 megas no deberías tener. Pero bueno, ustedes saben cómo son los usuarios. El usuario insiste en que tiene que tener los últimos 14 años de emails a disposición y obviamente el índice solo de todo ese PST ya te está ocupando 1 GB de RAM, ¿sí? Que eso es lo que vos tenés en memoria. Eh, los usuarios son así, ustedes ya saben. Ponele que no, o sea, que no uses tanto, pero igual un cliente de correo te va a ocupar RAM. Y ya más o menos estás en el borde de los 4 gigas, entre los 3 y los 4 gigas ocupados, y todavía falta el consumidor número uno de RAM que tenés en una PC, que es el browser. Y si encima sos usuario, como la gran mayoría de la gente, usuario de Chrome, ahí se te fueron 1 o 2 gigas más, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué? Porque hoy es mínimo, yo me fijo ahora en mi ventana y yo tengo 3, 6, 9, tengo 9 pestañas, como poco tengo 9 pestañas abiertas en el Chrome. Entonces, ahí se te fueron entre 1 y 2 gigas más de RAM y ahí ya te pasaste de los 4.
Los 4 GB físicos ya te quedaron cortos y no es que estoy abriendo ni Photoshop ni ninguna cosa pesada. Entonces, hoy ya a un usuario hogareño o de oficina, abriendo 2 o 3 cosas, ya se los comió a los 4 GB de RAM. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas de performance. Ahí es donde la configuración se va al demonio, la máquina empieza a tener un mal rendimiento y ahí es donde vos empezás a perder la confianza de tu cliente porque le vendiste una máquina que en realidad no funciona súper bien. ¿Y eso por qué pasa? Porque empezás a hacer swapping a disco. Y eso es algo que vos tenés que evitar a toda costa. Cuando vos ocupás toda la RAM física, no es que Windows te va a decir, señor, usted no puede abrir más nada porque ya ocupó los 4 GB de RAM. Windows te va a dejar seguir abriendo aplicaciones indefinidamente y lo que empieza a hacer es a intercambiar RAM por disco. Empieza a usar el disco como sustituto de la RAM y el disco es centenares, miles de veces más lento que la RAM y ahí es donde la performance realmente se tranca, ¿no? Entonces, una de las cosas principales que uno tiene que evitar para evitar que la pérdida tremenda de performance es evitar la paginación, evitar el swapping a disco y eso se hace poniendo 8 GB de RAM, o sea, poniéndole un poco más de memoria a la máquina. Además, la ventaja que tiene ponerle 8 GB de RAM es que Windows automáticamente va a empezar a hacer uso de esa memoria por más que vos no estés abriendo aplicaciones. Entonces, cuando vos le das más RAM, Windows automáticamente empieza a hacer prefetch, empieza a cargar cosas del disco a la RAM porque sabe que vos las vas a abrir en algún momento. Va llevando estadísticas, va llevando una tabla de con qué intermitencia vos abrís aplicaciones y dice, no, este flaco todas las tardes abre tal o cual programa. Ya lo voy a cargar en memoria porque sé que en algún momento le va a hacer doble clic. Y seguramente va a preferir esperar un segundo en vez de esperar 15 segundos. Entonces Windows, cuando vos le das RAM, empieza a cachear cosas antes de que vos las pidas. Esa es una prueba que pueden hacer muy fácilmente, ponerle a abrir el Outlook o cualquier aplicación pesada que demore 10, 12, 15 segundos en abrir. Eh, Incluso cuando vos abrís el Outlook a primera hora de la mañana, vos ves que el programa abrió, te muestra la lista de mail, pero vos le haces clic a un mail y el preview todavía no te lo muestra. O sea, demora como unos cuantos segundos en empezar a responder de que vos haces clic en determinado renglón y cambia rápido. Eh, Todo eso es porque está trayendo datos desde el disco. Entonces, si vos cerrás el Outlook y lo volvés a abrir, el Outlook va a volver a abrir instantáneamente, no va a demorar de nuevo 10 o 15 segundos en abrir. ¿Por qué? Provisto que vos tengas suficiente RAM, lo que hace Windows es directamente ni lo descarga, porque sabe, no, a este flaco le hace doble clic 6 veces al día. Si tengo RAM, no lo bajo de la RAM, lo dejo ahí, sé que lo va a volver a abrir. Entonces, esa caché te permite mantener performance, o sea, te evita que pierda performance la máquina, porque Windows cuando le das más espacio, juega teniendo más cosas en memoria y evitando todo lo que puede el acceso al disco. Porque el disco es el elemento más lento de la máquina. Como bien dijeron cuando contestaban la encuesta, el disco es el ancla de todo equipo de cómputo, sea notebook, desktop, servidor o lo que sea, siempre el disco es el elemento más lento de todos. Y por ende, mientras menos necesites accederlo, mejor performance va a tener el PC, ¿no? Entonces, eso es un componente fundamental. 4 gigas ya no alcanza, ni siquiera para un usuario normal. 8 gigas es el nuevo mínimo, ¿sí? Eh, entonces, ahí, eh, ya sea que vos estás vendiendo un equipo nuevo, ya debería ir con 8 gigas de RAM. Y también por ahí tenés una beta para ofrecer memoria a clientes que vos sabés que tienen muchos equipos con 4 gigas. Es un buen argumento salir a buscar esa venta y decir, che, ¿por qué no upgradeas la RAM y salir a vender upgrades? ¿Sí? Bien. Ya que estamos vendiendo, creo que teníamos otra pregunta más. ¿Qué porcentaje de los equipos que ustedes venden no, perdón.
De todos los equipos desktop y notebook que Esa. venden, ¿qué porcentaje es con Eh, SSD? Es la pregunta que ahora está mostrándose en pantalla para que conteste la audiencia. Hacen clic, recuerden, sobre la ventana las opciones 25% notebook, 75% desktop, 50-50 o 75 notebook y 25% desktop. Esas son sí, las ahí, opciones. ahora que la vuelvo a leer, me parece que la compliqué demasiado esa pregunta. En realidad es una mezcla entre qué porcentaje de equipos venden más, si más desktop o más notebook. En realidad son dos preguntas en una. Ahí le erré, me parece, pero no importa. Está complicado. Oh, Fue muy sobre la hora, no la pudimos replantear, pero bueno. porque esa la modificamos y la modifiqué mal, esa es la verdad. Bien. Porque son dos preguntas. Una era qué porcentaje de desktop y notebook venden y la otra es de todo lo que venden, cuáles son con SSD. Pero bueno, eh, Bueno, vamos igual a repasar las respuestas. vamos a ver qué sale. Contestó prácticamente toda la sala, así que bueno, cada uno habrá entendido lo que le pareció, pero bueno, no hay problema. 25% notebook, 75% desktop es la pregunta la respuesta que se llevó la mayor cantidad de porcentaje en 40%. Ok, De cerca le sigue un 50-50 con el 36% y 75 notebook, 25 desktop, un 24%. Esas fueron las está como respuestas. bastante mezclado, bastante mezcladito. Ok, eh, el tema de las memorias. Déjenme decirles, ustedes tienen un recurso que es el configurador de Kingston, ¿no? A ver si lo puedo llegar a mostrar, vamos a ver si esto funciona. ¿Qué pasa si yo hago esto y les muestro el configurador de Kingston? Ahí estamos. Bien, estamos Ahí. viendo en Le doy pantalla delay. lo mismo que vos, sí, 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 Ustedes la tienen web de Kingston. en la página de Kingston.com, a la derecha tienen un buscador que muchos de ustedes seguramente lo han usado alguna vez, que es de búsqueda de memoria, ¿sí? En donde ustedes pueden buscar tanto un número de parte, ¿sí? Directamente por el número de parte de producto Kingston, si ya sabes cuál es, o podés buscar por modelo. Entonces, por ejemplo, eh, no sé, algún modelo de HP, por ejemplo, 840. Entonces acá tengo, ok, una HP corporativa, una Latebook 840 G4, yo la puedo buscar y lo que me va a dar el configurador es, ahora espero que se les refresque a ustedes la imagen, lo que sale es una lista de los módulos eh, que están certificados para ese equipo. A diferencia de lo que muchos de ustedes están acostumbrados a trabajar con equipos ensamblados, que es la KBR, la Value RAM eterna de Kingston, también existe otro tipo de módulos que es lo que nosotros llamamos KCP o memorias certificadas o propietarias. Estos módulos no es que están fabricados con otro material o que tienen otra fabricación, otra calidad. La calidad es la misma, es la calidad Kingston que todo el mundo ha confiado siempre. La diferencia de esto es que está certificada y homologada para ese equipo de marca específico. Eh, entonces, con esto vos ya te sacás la duda y te evitas el prueba y error. Entonces, como yo siempre suelo recomendar, porque por ahí vos vendés para un equipo, estoy buscando un módulo de 4 para un equipo, ok, poné una KBR, no hay ningún problema. El punto es que le tenés que pegar exactamente a lo que es el requerimiento de esa plataforma, ¿sí? Cuando vos vas con una KBR en un equipo de marca, vos tenés que probar esa prueba y error y la prueba queda de tu lado. Cuando vos vas con una KCP, la KCP es Kingston el que se hace cargo si no funciona, ¿sí? O sea, la memoria va a funcionar, pero una cosa es que funcione en un motherboard cualquiera y otra cosa es que funcione en el equipo de marca. Entonces, nos ha pasado con algunos canales, con algunas casas que, yo estoy acostumbrado, siempre pongo la KBR y siempre me anduvo. Hasta que un día, por ejemplo, les doy un ejemplo clásico que pasó hace unos años, cuando Intel lanza cuarta generación de Core, Core i3, Core i5, Core i7, Intel cambia el requerimiento de la plataforma. A partir de la cuarta generación, los módulos tenían que ser low voltage, ¿sí? Entonces, varios clientes se dieron el tropezón
de que decía, si yo siempre uso la KVR tal y tal, y pongo esa si siempre anduvo, y no andaba, no levantaba, porque el requerimiento de esa plataforma de cuarta generación pedía low voltage, y si no, no levanta. Entonces, ¿cuál fue obviamente el primer llamado que recibíamos nosotros? Che, están viniendo malas las Kingston, ¿eh? No, no, no están viniendo malas. Simplemente que tu requerimiento cambió y vos no te diste cuenta. Entonces, con las KCP y chequeando el modelo del equipo, vos lo que te ahorrás es ese problema. El problema de tener que adivinar cuál es el requerimiento de la plataforma. Entonces, vos pones la KCP y si la KCP no funciona, automáticamente la llamada me cae a mí, me levantan el caso a mí, yo investigo qué es lo que sucede, Kingston te cambia los módulos o te los recibe de regreso sin hacer preguntas. Eso pasa con una memoria KCP y no con la KVR, esa es la diferencia. Entonces, si es por un módulo, no pasa nada, pero si le vas a vender a un cliente 20 notebooks, eh, y anda con la KCP, que es la que está certificada para ese equipo, llamas a IR, pedís a Vito que te las traiga, porque a veces a veces hay stock de esas KCP, a veces no, pero te las pueden traer a pedido perfectamente. Y el nivel de soporte y de tiempo de respuesta en esos casos es mucho más rápido con las KCP, ¿no? Eso es un pequeño detalle que también a veces hay que tener en cuenta. Y fíjense además también que dentro de este configurador usted tiene un buen recurso para averiguar datos sobre el equipo. Si se fijan a la derecha van a ver que ya te dice para ese modelo de equipo en particular cuánto viene la configuración estándar, 4 u 8 gigas, te dice si la memoria viene, como dice, irremovible o si viene soldada, cuál es la cantidad de memoria máxima que soporta el equipo, cuántos zócalos de expansión tiene, y también te indica qué bahías tiene para disco. En este caso te avisa que soporta SSD M.2 PCI Express, M.2 SATA o SATA de 2,5. Y si te vas abajo vas a ver toda la lista de los SSDs que están homologados para ese equipo, ¿sí? Entonces es también un buen recurso para consultar a la hora de que estás buscando ampliar una notebook, ya sea para venderla ya ampliada o porque el cliente te la trae para ver qué ampliación o qué mejora de performance se puede hacer. ¿Ok? Bien, vamos a seguir adelante. Hablábamos un poco ahí la pregunta que quedó media atravesada. Hablábamos de los SSDs y cuánto están vendiendo del SSD. ¿Por qué el SSD tiene un impacto tan grande en la performance de los equipos? O sea, uno pone un SSD de todos los componentes que uno puede eh, cambiar en un PC, por lejos el que más se nota es cuando vos pones un SSD. ¿Y eso por qué sucede? Hay una explicación científica para esto, digamos. Eh, Esa foto que está ahí es la típica, el típico corte de un procesador. Tenemos un CPU, vos decís que era una máquina rápida, voy a poner un CPU de última generación, Core i7 de octava generación, con 8 núcleos, 3.7 GHz, toda la furia, ¿no? Eh, Ese procesador tiene dentro una caché de nivel 1 que tiene una velocidad altísima, 1 nanosegundo de tiempo de acceso. Eso es lo que demora en leer, es prácticamente a la velocidad de la luz, infinitamente rápido. Después tiene otra caché de nivel 2, que esa ya tiene 3 nanosegundos de tiempo de acceso, que ahí estamos trabajando dentro de cada núcleo. O sea, cada núcleo tiene una L1 y una L2. Y después tenés una caché de nivel 3, que es más grande, y que esa es en común para todos los núcleos. Esa L3 tiene un tiempo de acceso de 12 nanosegundos. Ya es 10 veces, 12 veces más lenta que la L1. Eso es lo que vos ves en la caja del producto. Cuando vos compras un Core i5, te dice tantos núcleos, tantos gigahertz, 8 megas de caché L3. De esa estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Mientras vos puedas trabajar ahí adentro, el procesador vuela, funciona full speed, 3.7 GHz o modo turbo, lo que dé, y ahí tenés, el procesador trabaja a su máxima performance posible. Pero ¿qué pasa? Con 8 megas no hacemos nada. Ahí tenés que ir a buscar datos
a otro lado. ¿Y qué es lo más cerca que tenés para ir a buscar datos? La RAM. Y la RAM ya te queda 10 veces más lejos, te queda 100 nanosegundos. Y ahí ya el procesador de golpe tiene que arreglárselas con un tiempo de acceso a datos más alto, ¿no? 10 veces más alto. Eso es un número más o menos para apreciar el rango, ¿no? Puede variar 80, 110, o sea, varía, depende del tipo de arquitectura, sea Intel o AMD, o sea, estés usando DR3 o DR4, pero más o menos en esos rangos anda. Eh, acá estamos hablando no de tasa de transferencia, sino de latencia, o sea, cuánto demora el procesador entre que pide el dato y lo recibe de regreso. Entonces, eso a medida que vas subiendo en tecnología o en frecuencia de memoria, no varía mucho este tiempo. ¿Por qué? Porque si vos mirás las especificaciones de la RAM, vos por ejemplo comparás una DDR3 1600 y dice, si ves bien el spec, dice CL9, que es Cache Latency 9. Eh, son 9 ciclos de reloj lo que demora en responder. Si te vas a una DDR4 2400, que es la que viene ahora, son CL15. Entonces, lo que subís en frecuencia también te lo sube en latencia y por ende este tiempo de acceso no varía demasiado. No es que poniéndole una memoria de más frecuencia, este número lo vas a poder bajar. Más o menos se mantiene ahí. Y encima, como estuviste ahí medio pijotero y le pusiste solo 4 GB de RAM, ¿qué pasa? Pasa lo que hablamos hoy. Si yo me agoto la RAM física, ¿a dónde tengo que ir a buscar los datos? Los datos los tengo que ir a buscar al disco rígido. Y ahí es donde se pudre, ahí es donde se pudre todo. Cuando vos tenés que ir a buscar los datos al disco rígido, ahora vas a ver, espera que la flecha llegue por la interweb, el disco rígido tiene un tiempo de acceso mínimo de 1 millón de nanosegundos. En realidad de 1 a 3 millones de nanosegundos, que es lo que vos ves en el folleto del disco rígido. Si vas y te revisás la especificación, va a decir tiempo de acceso aleatorio 3 milisegundos o 1 milisegundo, depende de la cantidad de caché que tenga ese disco. Pero 1 milisegundo es rápido, sí, bueno, no alcanzo ni a pestañear en 1 milisegundo. En tiempo humano parece poco, pero en tiempo de CPU es una maldita eternidad. O sea, 1 millón de nanosegundos cuando su caché adentro está entre 1 y 10, estás hablando de 1 millón de veces más lento. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que es totalmente irrelevante que vos pongas ahí un Core i7 o un Celeron. En realidad te da lo mismo, porque si tenés que esperar 1 millón de nanosegundos a que te lleguen los datos, ¿para qué querés tanta performance? Si el procesador se la va a pasar la mayor parte del tiempo esperando, ¿sí? Entonces, eh, el gran problema ahí es que el disco te empieza a actuar como un ancla de la performance de todo el equipo y te arrastra toda la performance del equipo hacia abajo. Por eso es que el SSD tiene un impacto tan grande en la performance. Cuando vos quitas el disco rígido del medio y pones un SSD, el SSD te acerca los datos al CPU. O sea, el SSD con un tiempo de acceso de 50.000 nanosegundos, comparado con la RAM es muchísimo, pero comparado con el disco realmente lo estás acercando una enormidad, varios órdenes de magnitud más cerca en tiempo de acceso a los datos. Por eso es que el SSD inmediatamente genera que la máquina responda mejor, que la máquina tenga un tiempo de respuesta muchísimo más veloz, ¿no? Entonces, eh, ahí tenés, digamos, de alguna manera la explicación de por qué el SSD, y la idea es que de alguna manera puedas convencer eh, a los usuarios de que hay usuarios a los que hoy ya no necesitas convencer de que pongan un SSD, arrancando por los gamers, los diseñadores gráficos. O sea, hay gente que ya entendió, digamos, y ustedes mismos lo han contestado por ahí, en donde dicen, bueno, yo necesito una configuración balanceada, o tienen bien identificado que es el disco el que te genera la mayor diferencia de performance, y sabes que intuitivamente o por la práctica o porque ya lo comprobaste con algún cliente o con alguna máquina que armaste, que a nivel configuración por ahí
un Core i3 con 8 GB de RAM y un SSD va a funcionar muchísimo mejor que un Core i5 o un Core i7 con 4 GB y disco normal, ¿sí? Ahí está el kit de la cuestión. La idea no es, eh, digamos, por ahí el potencial está de que vos, haciéndole gastar al cliente más o menos la misma plata, le entregues una configuración que al tipo realmente lo sorprenda por su buen rendimiento, y eso es lo que en definitiva uno busca, ¿no? Porque si vos le entregas al tipo una máquina que no es mucho más cara de lo que él espera pagar y que realmente supera sus expectativas, lo que vos generás ahí es fidelización, porque el tipo lo que va a decir, no, yo le compro las máquinas a él porque este sabe lo que está haciendo y me está ofreciendo una máquina que me sorprendió por su buen desempeño. Entonces, eh, por ahí un poco viene la mano. ¿Qué información les puedo dar para ayudarlos a configurar y a decidir sobre qué equipo ensamblamos o qué equipo vendemos? Nosotros tenemos hoy lo que está pasando con el mercado de SSDs es que se está diversificando un montón. Ya no es que, disco rígido o SSD. Hoy ya tenés unos cuantos modelos diferentes de SSD y tenés que saber de alguna manera cómo compararlos o qué ofrecer a qué tipo de cliente, ¿no? Entonces, eh, por un lado tenés el A400, eh, este vendría a ser el sucesor del viejo B300 o del intermedio que tuvimos después, que fue el V400. El A400 hoy es nuestro caballito de batalla principal, es el de mayor volumen, el más barato, ¿sí? Acá con este vas a pelear por precio. Estuvimos más de un año con muy baja disponibilidad de producto. Eh, Principalmente por el tema de la transición de tecnología a 3D, eh, y ahora ya hay disponibilidad, ahora ya tenemos producto en abundancia, los precios empiezan a ponerse más agresivos de nuevo y volvemos a otra vez a esa pendiente descendente respecto de los precios, en donde tratamos de acercarnos lo más posible a que por el mismo precio de un disco de 500 o de un tera, que están prácticamente ahí muy pegaditos en precio, que por esa plata o muy poquito más pueda saltar al usuario a un SSD de 120 o de 240. La idea es que ya para fin de año o principio del año que viene, por la misma plata que vale un disco rígido, puedas entregar un SSD de 240 y ahí como que va a ser mucho más fácil que un gran porcentaje de los equipos que vos puedas vender ya vengan sí o sí con SSD de entrada, ¿no? Entonces, el A400 es ese primer producto, es ese primer escalón en donde tenés lo básico, digamos, la velocidad de buteo, donde tenés el ahorro de energía en el caso que lo pongas en un notebook, y la resistencia mecánica de que soporta mucho más resistente, robusto que un disco mecánico, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de precio. Después tenemos un producto nuevo que es uno de los productos que se lanzó recientemente, que ya incorpora la nueva tecnología de Flash 3D NAND, es el V500. El V500 eh, es un producto que ya está segmentado más hacia el segmento corporativo. Es un producto ya, si ven ahí, tiene un poquito más de performance, pero eso no es lo que te define la compra. Tiene un poquito más de durabilidad, tiene 2 años más de garantía, eso sí, no es trivial para algunos usuarios que quieren tener una muy buena garantía. Este tiene 5 años de garantía. Y la otra cosa que diferencia principalmente este producto del A400 es esa sigla roja que ven ahí que dice SED, que significa Self-Encrypting Drive. Este drive soporta encriptación por hardware. O sea, tiene una norma internacional que se llama TCG OPAL, que es la misma norma que soporta los notebooks corporativos de las marcas de HP, de Lenovo, de Dell, y es la misma norma que soportan los software que generalmente se usan en las empresas para seguridad, McAfee, Symantec, etcétera. Entonces, vos conjugando todo eso, lo que podés hacer es setear un password para encriptar todo el disco a nivel de hardware. Ese trabajo lo hace la controladora del mismo disco, con lo cual el impacto en la performance o sea, te usa cero CPU,
con lo cual no tiene impacto sobre el Windows y sobre las tareas que está haciendo el usuario. Eso es lo que tiene de ventaja este tipo de dispositivos. Cuando dice Self-Encrypting Drive es porque significa encriptar permanentemente, implica 0% de carga sobre el CPU. Entonces eso te permite que vos lo puedas implementar sin tener que decir necesito una máquina más potente, necesito. ¿Me explico? Entonces, vos con eso pones en un notebook de marca, en una ThinkPad o en alguna de esas, le seteas un password a nivel de BIOS y listo. Y ya te quedas tranquilo. No pierdas el password porque no te lo recupera ni Dios. ¿Sí? Eh, por eso es que esto se hace en conjunto con, tiene que haber una política en la empresa de decir, bueno, vamos a implementar encriptación, eh, tiene que tener un lugar en donde va a capear esas claves, donde va a capear todo eso para que eh, no te pase eso de que, uy, me olvidé la password. Listo, fuiste, porque esa password la pones antes de que bootee el sistema operativo. Es inhackeable, ¿ok? Entonces, por más que saques el disco y lo trates de poner en otro equipo, no hay manera. O sea, si vos no tenés el password, es un ladrillo eso. Es imposible acceder a los datos. Eh, entonces, ni siquiera podés formatearlo, o sea que perdés el disco por completo. ¿Ok? Por eso es importante que sea bien implementado. ¿Ok? Tiene que tener backup de las claves. Con estos software de Symantec de McAfee puedes implementar un servidor donde te queda un repositorio de seguridad de todas las claves de todos los equipos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es algo que es interesante por ahí que lo sepan porque ojo, no es que vos decís, no, pero yo no me meto en eso, yo no sé implementar todo esto. Ok, te soy sincero, yo tampoco soy especialista en eso. Pero ¿qué pasa? Hay muchas empresas que por el rubro en el que trabajan o lo que sea, saben que en algún momento van a tener que implementarlo. Entonces no lo tienen como foco hoy, pero saben que en un par de años se les va a venir encima. Entonces, lo bueno de poder comprar uno de estos es que yo los equipos que compre hoy ya equipados con este tipo de dispositivos, el día que tenga que implementar ese tipo de esquema de seguridad, no voy a tener que volver a comprar el hardware. O sea, voy a simplemente implementar la solución de software que tenga que hacer, pero el hardware ya me soporta esos estándares y no voy a tener que volver a comprar equipos o volver a comprar discos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un mercado al que apunta este tipo de discos. Y después el otro disco, que bueno, los comento como también para rápido, como para que sepan que está, es el DC400, que es un disco para servers. En este tipo de discos también son discos con 5 años de garantías, con mayor durabilidad, en donde el foco ahí está no en los megas por segundo, sino en los IOPS. IOPS es Input Output per Second, es la cantidad de instrucciones por segundo que el disco puede absorber, digamos. ¿Por qué? Porque en un servidor tenés 200 usuarios tratando de leer del disco, no uno. Entonces ahí la clave es cuántas peticiones de lectura y escritura puedo soportar y no tanto cuántos megas tengo que copiar, ¿sí? Estos discos nosotros son los que recomendamos tanto para algunos workstation pesados o también para servidores, principalmente para base de datos. La expectativa es que vos reemplazás los discos estándar SAS de 10.000 RPM por esto y el salto de performance en muchas de las aplicaciones hemos atestiguado es de más de 10x. O sea, 10 veces más performance en una base de datos por moverla a discos SSD. ¿Ok? No me acuerdo cuál era la última pregunta que teníamos, Belén. Ya te lo recuerdo, no hay problema. La última, cuarta y última pregunta es, ¿cuál es la principal duda o impedimento que tienen los clientes para adoptar la tecnología SSD? ¿La alargamos, Ok. José Luis? No, espérame que hago un slide más y después la alargamos. Dale, dale. Pero ya la leíste como para que la vayan pensando. La van, Vamos a la hablar, van, así es, la van pensando. claro. Vamos a terminar de repasar la línea de productos. Me queda un slide más acá. El V500 ya lo habíamos visto. Viene también en formato M.2.
A ver si puedo, vamos a conectar la cámara de nuevo y les voy a mostrar. Eso también es importante para que tengan en cuenta que el V500, que es un producto ya más, un poquito más corp, viene en 3 formatos. Es para que no se vayan a equivocar, es la misma recomendación que le hago a los vendedores, los mayoristas, porque en la lista de precios es fácil confundirse. Esta es la versión, bueno, este es el A400, pero el V500 es exactamente igual, es un gris un poquito más claro, pero el disco físicamente es idéntico. El V500 viene en formato de 2,5, viene en formato M2, ¿sí? Que es esta tarjetita, y viene en formato MSATA, ¿sí? Que es el formato un poquito más viejo, para que toque en boca la cámara, que se usaba en las máquinas de cuarta generación hacia atrás. Entonces, MSATA, M.2, 2280 y 2,5 pulgadas, que es el disco de notebook normal. Entonces, el V500 viene en cualquiera de los 3 formatos, es el mismo disco, exactamente igual, lo que cambia es el factor de forma, nada más. ¿Okay? Dentro de lo que es el formato M2, hoy ya hay muchos equipos que vienen con el slot M2, tanto desktops, o sea, si vos te fijas hoy, la mayoría de los motherboards, Asus, Gigabyte, MSI, de gama media para arriba ya vienen con uno o hasta dos slots M.2, y muchos de los notebooks también ya vienen con un slot M2. A veces vienen con el slot M2 y la bahía de 2,5, con lo cual te permite poner 2 discos y hacer combinaciones, o algunos de los más nuevos y más tirando a las Ultrabooks ya están viniendo solo con el M2 y no tienen bahía de 2,5 pulgadas. Entonces, como por ejemplo la ThinkPad que tengo yo, que es una T470, solo soporta M.2. Entonces ahí lo que tenés que ver es qué nivel de performance vos querés ofrecer y qué nivel de precio performance querés ofrecer. Porque hasta ahora tenés el V500, que es M.2 SATA, o sea, por más que la interfase física es M.2, el protocolo comunicación sigue siendo SATA. ¿Sí? Es exactamente la misma performance, el mismo disco que el de 2,5 pulgadas. Pero después tenés un tope de línea que es el KC1000. El KC1000 es una unidad que ya va conectada directo al bus PCI Express, tiene 4 canales, un PCI por 4, y soporta un protocolo nuevo que se llama NVMe, que hoy ya todos los equipos nuevos lo soportan, y que tiene mucha menor latencia, permite velocidades mucho más altas que el puerto SATA. Este tiene una velocidad tope de 2.700 megas por segundo de lectura y 1.600 de escritura. Es una bestia, ¿sí? Y es este disco que viene acá. Este viene en 2 formatos. Este viene, a ver si aparezco en la cámara. Este es el KC1000. Se No ve me veo en la perfecto. cámara. ¿Se ve? Bien. Sí, sí, se ve, El se ve, se ve. KC1000 viene, ¿sí? Ahí está. Ahí, Viene perfecto. así, que es solo el M.2, o también lo podés pedir con la placa, que no la tengo acá a mano, que es la placa de interfase PCI, como una tarjeta de video, digamos. Viene la misma unidad, pero montada en un adaptador de PCI Express convencional para poder ponerlo en un equipo que no tiene slot M2, también lo puedas colocar. Pero tenés que saber que son 2 números de partes separados y te debe pedir uno o el otro, ¿ok? Bien. ¿A quién le vendés esta unidad? Esta unidad se la vendés a cualquier persona que, como digo yo, si vos tenés un usuario que hace un doble clic y se sienta a esperar 10 minutos, ese usuario tiene que tener un disco de estos. O sea, gente que trabaja en Photoshop, en Adobe Premiere editando videos, gente que trabaja en AutoCAD, gente que trabaja en ingeniería, que corre programas de matemáticas. Cualquier programa en donde vos tirás un proceso y te sentás a esperar, automáticamente se aceleran cuando vos pones un disco así de rápido. Y de hecho, hemos hecho pruebas. eh, Tengo un demo que lamentablemente acá por webinar no lo puedo mostrar, pero tengo un mini PC en donde ayer estábamos haciendo pruebas en un cliente que les fui a hacer esa demostración, y yo tengo una máquina con 3 discos, con un disco rígido, un V500 SATA y un KC1000.
y hacíamos una prueba con Photoshop, agarramos una imagen de una foto satelital y la ampliaba 20 veces, o sea, 10 veces en tamaño y al doble de DPI. Eso, misma máquina, ¿sí? O sea, es un Core i5 de sexta generación con 32 GB de RAM para que la RAM no me impacte en la performance, o sea, toda la RAM que pueda usar y el disco. Y lo único que cambiábamos era el disco. Yo hacer ese procesamiento de imagen eh, en, en la imagen que tiene disco duro me lleva 5 minutos de procesamiento. Si lo hago con un SSD SATA, me lleva 1 minuto, o sea, trabajo 5 veces más rápido. Y si lo hago con el KC1000 PCI Express, demora 20 segundos. Entonces, vos decís, bueno, el KC1000 es más caro, sí, de hecho, no, por favor llame a su vendedor de AIR y pídale precio, pedirle los precios de lista, pero no me acuerdo, pero ponele que sale el doble, el KC1000 sale el doble que el SSD SATA, pero el trabajo lo haces en la quinta parte del tiempo. Entonces, para todos esos usuarios profesionales en donde es fácil hacer la ecuación de tiempo es plata, o sea, para un tipo que edita fotos o videos, el tiempo es plata, es muy concreto para ellos hacer esa conversión. Entonces, si vos le das un disco que le permite terminar el trabajo 5 veces más rápido, es sencillo, para ellos es plata. Entonces, la ecuación de que, uy, es caro el disco, no, en realidad es lo más barato que podés poner, porque con la cantidad de tiempo que vas a ganar, la inversión la recuperaste en un mes, recuperaste lo que gastaste, en 2 meses, máximo, pero la inversión se recupera sola, ¿sí? Porque la cantidad de horas, hombre, que ganás al trabajar tanto más rápido, eh, se justifica solito, digamos. Pero ponele que aún así, no, la verdad que no quiero gastar en un KC1000, listo, tenemos una alternativa también interesante, que es otro de los productos nuevos que debutamos el mes pasado, que es el A1000. El A1000 es una versión intermedia y sigue siendo M.2 PCI Express, pero de 2 canales, tiene una controladora más chiquita. La performance obviamente es intermedia, no es tan rápido, 1500 megas por segundo de lectura y 1000 de escritura. Si alguno de ustedes ha vendido alguna vez nuestro viejo y querido HyperX Predator, que fue el primer disco PCI Express que lanzó Kingston, este tiene la misma performance, pero sale la mitad de lo que valía el Predator, ¿sí? De hecho, la diferencia en precio entre el V500 y el A1000 es de un 20%. Entonces, básicamente lo que estás entregando con el A1000 es 3 veces la performance por un 20% más de plata. A la mayoría de los usuarios eso les cierra, ¿sí? Entonces, es una alternativa que nosotros tenemos mucha expectativa porque es un disco nuevo, usa 3D NAND también, eh, y para un gran porcentaje de equipos ya lo soportan, digamos, ya muchos de los notebooks ya tenés un slot M.2 en donde poner un disco de estos. Y de golpe a la misma máquina, a la misma notebook que vos estás acostumbrado a vender, le pones 8 GB de RAM y le pones uno de estos y la transformás en un caño infernal eh, espectacular. Y no estás hablando de que tenés que gastarte $2000 en un notebook para tener una performance buenísima, ¿no? Entonces, es una buena opción que nosotros esperamos que se venda en mucho más volumen que el KC1000, que el KC1000 sigue siendo un producto medio de nicho para usuarios power users donde realmente necesitan mucha performance. Pero el A1000 le hace sentido a un grupo de gente mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es un poco el portfolio de soluciones nuevas. Básicamente los dos modelos nuevos que son los últimos que acabamos de lanzar, que tienen ya 3D NAND, son el V500 y el A1000. Eh, Ahora sí, lanzame la pregunta esa. Después de todo, digamos, dentro de todo, ¿cuáles son los impedimentos que ustedes ven para vender más SSDs? Bien, ya está la pregunta en el aire. ¿Cuál es la principal duda o impedimento de los clientes para adoptar tecnología SSD? Las opciones: desconocimiento, precio muy alto, durabilidad, confiabilidad
o no lo necesitan. Esas son las opciones. Hay una tendencia muy firme, estoy viéndolo en vivo. Vamos a cerrar entonces el sondeo y lo compartimos con todos ustedes. Un 58% dice que es el Precio. precio, muy alto, sí. Desconocimiento un 28% y en último lugar, bueno, en realidad no en último lugar, 9% durabilidad, confiabilidad un 5% y se ve que todo el mundo lo necesita porque nadie optó por la quinta Nadie optó opción. por eso. Perfecto. Bueno, qué bueno que es así. Al tema de la durabilidad, ahora si quieren hablamos un poquito de eso, olvídense, o sea, yo llevo casi 6 años en Kingston, nunca vi un SSD que se haya muerto por desgaste del flash, o sea, de que lo escribas tanto que se gaste y lo tengas que cambiar. Nunca vi un caso y de hecho muchos ingenieros de Kingston nunca vieron un caso. Hoy ya la durabilidad eh, está fuera de discusión, salvo para clientes muy, muy, muy especiales. Estamos hablando de canales de televisión o productoras de cine que graban terabytes y terabytes por día de video, salvo esos clientes donde vos tenés que afinar un poco el lápiz o ir a los productos bien de alta gama. Para el resto de los mortales es prácticamente imposible que vos puedas gastar la durabilidad de un SSD. Los SSD se pueden quemar, como se te puede quemar un micro o una memoria, puede tener una falla electrónica o lo que sea, como cualquier producto. No existe el producto indestructible o infalible, pero en la práctica las tasas de falla de SSDs están muy por debajo de lo que son los discos rígidos. Es más, me animaría a decir que están incluso por debajo de lo que son las memorias RAM y los CPUs. Eh, digamos, hasta donde hemos medido en clientes donde llevan comprados cientos o miles de SSDs acá en Latinoamérica, donde yo he podido medir, las tasas de falla están por debajo del 1%. Tengo un cliente en Perú que ha comprado algo de 1500 SSDs y la tasa de falla que tienen ellos es del 0,6. O sea, realmente el tema de confiabilidad y durabilidad no debería ser un issue, no debería ser un conflicto para el cliente. Eh, y el otro tema de desconocimiento, bueno, hay que mostrárselos, en muchos casos, cuando vos tenés clientes que son eh, por ahí clientes muy habituales, donde vos decís, bueno, mi cliente es una pyme, eh, donde obviamente no lo vas a hacer con un cliente que entra por la puerta y te dice quiero comprar una PC, pero vos tenés clientes de años a lo mejor que ya te han comprado muchas PCs, en donde vos tranquilamente podés hacer el de probalo y después me lo pagás. Cuando vos le vas a mandar un equipo, eh, decís, te lo voy a instalar con SSD y si no te gusta me lo devolvés y te lo descuento o lo que sea, vos le buscás la vuelta, pero una vez que la gente prueba, eso para atacar el tema del desconocimiento, ¿no? Cuando el tipo ve, o sea, la persona que prueba una máquina con SSD funcionando, de ninguna manera quiere volver atrás. Entonces ahí tenés que usar el ingenio y decir, te presto 2 días la máquina y probala o enchufárselo de prepo. Sí, de alguna manera para que el tipo lo pueda experimentar a eso, que lo La pueda probar. estrategia de venta que nunca falla. Entonces, total, después para hacer RMA he visto cada cosa, he trabajado en mayorista, he trabajado en canales, he trabajado en corporativo, he trabajado en retail, eh, ya eh, no peino canas porque ya me quedan pocos pelos, digamos, ¿ok? Este, entonces, hay maneras, pero la idea es que la gente lo pueda probar. O sea, una vez que lo prueban, no hay vuelta atrás. Y el tema del precio, la buena noticia es que los precios van a seguir a la baja después de este último año que fue bastante traumático para todos, en donde los precios estaban altos porque no había disponibilidad de producto. Volvimos otra vez a la tendencia que venía en los últimos años de que los precios van a ir hacia abajo, van a ver que hay competencia, que los precios están agresivos y que vamos a seguir teniendo opciones bien económicas, digamos. Lo bueno es que ahora tenés diferentes niveles
de precio-rendimiento para ofrecer dependiendo de lo que el cliente está buscando. ¿Ok? Entonces, ahí el argumento es, vos lo que tenés que empujar ahí es eh, al cliente, al usuario, tu tiempo vale más que esto que vos estás queriendo. Vos decís, por $30 o $40 eh, vas a estar, porque la máquina no la compra para cambiarla todos los años. La máquina la usa 3, 4, 5 años. Entonces, si vos vas a estar 4 años penando por ahorrarte $40, ¿entendés? Y sufriendo con una performance en donde vos te la pasás esperando a la máquina. O sea, la idea es que vos tengas una computadora en donde la computadora te espere a vos y no que vos esperes a la computadora. Entonces, una máquina que es lenta, que demora en bootear, que cada vez que abrís un programa tenés que esperar, eh, te frena, o sea, te frena en la creatividad, te frena, o sea, vos hablás, por ejemplo, con gente que después de que han cambiado a SSD, y tenemos montañas de casos de gente, por ejemplo, una arquitecta nos decía, mira, yo para presentar un proyecto de arquitectura y tenías una notebook de esas tipo Workstation, digamos, con un Core i7, con 16 GB de RAM, y la convencimos de que pusiera SSD. Dice, yo cada vez que tenía que presentar un proyecto, y bueno, aparte de los planos, tenés que entregar renders. Y lo ideal es presentar entre 7 y 9 renders. Cada uno de los renders me llevaba 1 hora y media de trabajo. Entonces me tenía que quedar toda la noche renderizando y podía hacer 3 o 4, no 9. Y es lo que me daba y bueno, tenía que entregar con 4. Entonces, ni hablar de si tenía que hacer algún cambio, decía, no, los cambios no los hacía, o tenía que probar opciones, no lo hacía porque simplemente no me daba el tiempo. No podía esperar 1 hora y media más para hacer un cambio mínimo. Entonces, dice, simplemente presentaba menos de lo que a mí me gustaría presentar. Y cuando cambió a SSD, automáticamente eso le libera eh, le permite trabajar de otra manera, le permite trabajar mejor, hacer todas las opciones que quiere hacer, todos los cambios que quiere hacer, los puede hacer, porque en vez de demorar 1 hora y media, demora 15 minutos el render. Entonces, eh, no es solamente que tengo que gastar más en una máquina. Acá, en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de las empresas y en la gran mayoría de los profesionales, lo más caro del conjunto productivo es el tiempo del usuario. Por más que muchas veces eso no se tiene en cuenta o no se considera o no se valora, la realidad es que lo más valioso de todo el trabajo es la hora hombre. Entonces, mientras vos le des una máquina que le permite ahorrar y que le permite hacer mucho más trabajo en menos tiempo, eh, el costo está totalmente justificado. Entonces, esa es la idea. La idea es que también vos le vendas una máquina que le va a durar 4 o 5 años y que la máquina no funcione bien el primer mes y después sufra durante 5 años. ¿Sí? La idea es que la máquina durante toda su vida útil entregue una buena performance. Y aparte, como le vas a poner un SSD Kingston, el usuario, el SSD va a durar 2 veces lo que... Eso es algo que no tenés que decirle al cliente, de que el SSD lo va a poder pasar a la siguiente máquina y va a seguir funcionando. Eso no se lo digas, por favor. Si compra otro, mejor para todos nosotros. ¿Ok? Hoy, para un usuario normal, la vida promedio de un SSD está en ese rango, 7, 8, 9 o más años. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo, Belén? Y ya tenemos que ir cerrando y aparte tenemos varias preguntas todavía en el tintero. Si te parece, comenzamos a contestarlas. Dale, solo quería hacer una última observación que tiene que ver con, esto lo voy a saltear, tiene que ver con esto. Eh, las tecnologías de memoria, hay una recomendación importante que les quiero hacer si tienen eh, mucha clientela o si tienen todavía gente con equipos con memoria DDR3. Eh, Ayer hablaba con uno de los clientes y me decía, no, pero DDR4 recién el año pasado empezamos a poner. No, cuando vos te das cuenta, el tiempo te pasó volando y DDR4 ya, DDR4 debutó en el 2014, o sea, llevamos 4 años con DDR4 y llevamos como 4 generaciones de procesadores con DDR4. Entonces,
La gente dice, DDR3 1600, ¿cómo no voy a conseguir? Una 1333 de 4 GB, ¿no me conseguís? Está empezando a escasear y tiene los días contados. Entonces, ya hoy, por ejemplo, para servidores, todo lo que es DDR3 Registered para servidor ya hace meses que no hay. Y está haciendo tick el reloj para DDR3 de notebooks y desktop. Entonces, si vos tenés equipos o tenés clientes con mucho parque de equipos con DDR3, ahí tenés una beta de salir a vender los upgrades mientras haya tiempo. Mi estimación, eso de un mes para el otro se va a acabar, así sin mucho aviso. Mi estimación es que de acá a fin de año todavía tenés tiempo para buscar upgrades de DDR3 en desktop y notebooks, pero a fin de año ya se va a ir acabando el reloj. Y ahí cuando salgas a buscar no va a haber más. Entonces, la idea es que cuando vos vendés equipos, y no sé cuántos de ustedes venderán a pymes o a empresas, eh, una empresa que tiene 20, 50, 100, 200 equipos, eh, si no lo agarrás a tiempo con los upgrades, que mucha gente sale a buscar, che, esta máquina no da para más. La máquina la compraste en el 2014 y vos decís, no da para más esta máquina. Salís a buscar en el 2019 un módulo de memoria y ya no va a haber. Acuérdense que ya, según el roadmap, en segunda mitad del 2019 ya debuta DDR5. Yo lo puse ahí en el slide como 2020 porque siempre se va a tomar unos 6 meses más, pero en cualquier, o sea, DDR4 va a durar menos que DDR3, que DDR3 duró prácticamente 7 años en el mercado y ya llegamos al fin de la vida útil de DDR3 y en 6 meses más se va a acabar por completo el stock. Entonces, eso ténganlo en cuenta porque decís, parece que fue ayer que todas las máquinas que vendieran con DDR3, pero ya ahora no vas a tener más chance de conseguir upgrade. Entonces, un negocio por ahí, si tenés la oportunidad, si tenés una buena base de datos, si sabes, por ejemplo, a qué cliente le vendiste máquinas hace 2 o 3 años, y es ahora el momento de ir y decirle, che, ¿cómo van tus máquinas? ¿Estás bien con esas 50 máquinas que tenés? ¿O te vendría bien un upgrade de memoria y un SSD tal vez, para hacerla llegar hasta el fin de esa vida útil, hacerla tirar 2 o 3 años más, porque fíjate que si no lo haces este año, el año que viene va a ser tarde, vas a tener que comprar equipos nuevos. Y por ahí hay muchos usuarios, muchos clientes que no tienen la plata para recambiar equipos así a escala masiva. Entonces, eso, el tema del timing es importante, ¿no? Es algo que lo tengan en cuenta y, ¿por qué no? También es una beta potencial de negocio, ¿no? O sea, al que no le puedes vender equipos, anda y vendele upgrade de memoria y SSD y es como, para el tipo, la experiencia como que le vendieras un equipo nuevo. Si no le puedes vender el equipo nuevo, vendele los upgrades, ¿sí? Y eso se hace más o menos a la mitad de la vida útil del equipo, no cuando la tecnología ya está totalmente obsoleta, porque ahí ya es tarde. Eh, el tipo se pierde de hacer el upgrade y de ahorrarse plata, y vos te perdés la venta, y Kingston se pierde la venta. Y eso es algo que quisiéramos evitar de ser posible. Vamos a las preguntas, Belén. Bien, raudamente, porque tenemos algunos minutitos nada más. ¿Cuál recomiendan, obviamente SSD, instalar en una máquina de juegos? Nos pregunta Antonio. Mira, en juegos, ahí hay dos factores. Si hablas de performance neta, con un SSD SATA estás bien. Lo importante ahí es salirte del disco rígido. El SSD SATA estándar, eh, ahí yo personalmente preferiría poner un SSD más grande, ponerle de 480 antes que poner un PCI Express. Es más rápido el PCI Express, pero en juegos la realidad es que estás hablando de tiempo de buteo del equipo y de tiempo de carga del juego, porque una vez que ya estás jugando, el SSD no impacta tanto en la performance. Donde te impacta es en que te mete antes al juego porque los niveles los carga antes, los carga mucho más rápido. Pero la diferencia entre SSD SATA y SSD PCI Express no es tan grande como entre el SSD y el disco rígido. Entonces, ahí, salvo, ese es un factor. El segundo factor es la calentura. O sea, y eso sabemos que los hay. Y cuando viene un cliente que dice, no, yo quiero un PCI Express, quiero el SSD más rápido del universo, y viene con la plata en la mano, ¿qué le vas a decir? Que no.
afinás el lápiz y le vendés el SSD más rápido del universo. Entonces, en esos casos también depende de que haga juego un poco con el resto del hardware que le estás vendiendo, ¿no? A nivel práctico de performance neta, el PCI Express no hace tanta diferencia. Yo ahí a veces preferiría meterle un SSD SATA más grande para que le entren más juegos, ¿ok? Otra Bien, pregunta. bien, Marcelo nos preguntaba, y creo que tiene que ver con la slider que te salteaste, ¿de qué se trata el tema de los de 3D en los discos actuales? Ok, estuvo rápido ahí para verlo. Espera que retrocedo hasta ese slide. Eh, ahí está. El Lo 3D NAND, preguntó antes de todas maneras, ¿eh? Así que ok, ya ok, estaba lo ok. interesante. El 3D NAND en la práctica, vos como usuario, no te significan mucho. Lo que tiene que ver eso es con el proceso de fabricación y tiene que ver con la eficiencia, digamos, y con la densidad de los chips. Entonces, el proceso de fabricación, ahí todavía tenemos modelos con NAND flash plana o 2D, que es la convencional, que es esa foto que está ahí en ese slide, que es como un corte con un microscopio electrónico, cada uno de esos vallecitos es una celda. En eso está bastante avanzado, o sea, llegó hasta 15 nanómetros, está hasta casi al mismo nivel que los CPUs, que están los Intel y los AMD en 14 nanómetros o en 10 ahora. Eh, y esa es la máxima eficiencia que se llegó, ¿no? Eh, con eso tenés una determinada densidad por cada die y por cada chip, y una determinada performance y una determinada durabilidad. Después de eso, eh, lo que se intentó subir es el tema de esto de que dice ahí arriba, MLC o TLC, que es en cada celda grabar más de un dato. O sea, en vez de grabar solo un 0 o un 1, un valor binario, como estamos acostumbrados, decís, bueno, en vez de detectar prendido o apagado como voltaje, ¿qué pasa si logro detectar 4 voltajes diferentes? Entonces, eso nació el MLC, que te permite duplicar la densidad, porque en vez de grabar un 0 o un 1, puedo grabar 4 valores diferentes y por ende puedo duplicar la cantidad de almacenamiento en la misma celda. Hoy todos los SSDs que salen, o sea, ya no quedan de los otros que eran SLC. Hoy MLC es una tecnología que ya de hecho se usa en algunos SSD, pero ya está dando paso a TLC, que es Triple Level Cell, que tiene 8 valores en cada celda. Hoy el A400, por ejemplo, usa 2D TLC. Al grabar 8 valores por celda, otra vez haces crecer la densidad. Y vos decís, bueno, ¿y todo eso para qué me sirve? Te sirve para que yo pueda armar un SSD de la misma capacidad, pero con menos chips y por ende a un menor precio. O sea, todas estas tecnologías son las que han ido permitiendo que el precio de los SSD vaya bajando y haciéndose más accesible. El tema es que hasta ahí, hasta los 15 nanómetros se pudo bajar y ya llega un momento que no podés hacerlo más eficiente. Y entonces salieron con la idea del 3D, que básicamente es levantar en donde tenías casas, una calle con casitas bajas, levantar en cada casa un edificio de 32 pisos, ¿sí? Entonces, cada celda ahora tiene 32 pisos apilados, en donde aumentás mucho la densidad. No es que se aumentó 32 veces la densidad, porque en nanómetros tuvimos que retroceder para armar una estructura que es mucho más compleja, y los chips de 3D NAND hoy creo que están a algo de 40 nanómetros. O sea, volvimos hacia atrás con el proceso de nanómetros, pero con mucha más densidad. Esto permite escalar mucho más fácilmente en performance y en densidad. De hecho, ya estos V500 y A1000 que estamos nosotros usando con 3D NAND de Toshiba ya son de 64 capas, o sea, de 64 pisos de alto. Y por ende lo que permite es, eh, de nuevo, hacer crecer la capacidad. Es por eso, por ejemplo, que eh, ahora el V500, a partir del próximo mes, ya vamos a tener disponible hasta en capacidades de 2 teras. O sea, el V500, el de 2,5, ¿no? Porque en el M2 no hay manera de meter 2 teras de flash por ahora. Pero el V500 ahora viene 120, 240, 480, 960 y tenemos la nueva capacidad de 1920. Eso se hace posible gracias a esto del 3D NAND.
Entonces el 3D NAND para vos no es que un SSD con 3D NAND es más rápido o es más durable, eso más o menos se mantiene, lo que permite es que yo logro lo mismo pero con menos chips y por ende lo puedo ofrecer a un precio más competitivo. Entonces, SSDs de 2 teras hace varios años que se pueden fabricar, pero ¿quién te va a comprar un SSD de 2 teras que valga $3.000? ¿Ok? Entonces, hoy ese SSD de 2 teras está muy por debajo de los $1.000, debe estar, no, la verdad no sé, no tengo el precio, pero debe estar en algo de 500, $600. Entonces, eh, lo que permite este avance de tecnología es que los precios vayan hacia abajo permanentemente y va a seguir así, ¿no? Bien, la última consulta, José Luis, si tiene que ver con los servers. Nos preguntan si, justo perdí la pregunta, pero qué cosa. ¿Qué recomendás? ¿Cuál recomendás? Y si en duración un SSD contra un HD, digamos, cómo están si comparamos la duración en server, ¿no? Puntualmente. Ok, Y sí. decime. No, 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 y eso, y bueno, que quería cambiar y cuál recomendás. Ok, SSD sí o sí tienen que usar algo adecuado. No, no sirve poner cualquier cosa. No me pongas, por el amor de Cristo, un A400 en un server, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque la duración ahí va a ser, no te va a alcanzar a durar y de hecho ni siquiera te vamos a cubrir la garantía, para ser claritos. Eh, el DC400 es el que va para server. Ha habido casos en donde hemos usado V500 para un servidor de entrada. Si vos decís, bueno, voy a armar un servidorcito de entrada chiquito, tipo un PC server, o un servidor de esos de entrada, tipo un HP ML110, uno de esos, tipo torre chiquita, podés usar V500 sin problema, porque sabés que la carga de trabajo sobre ese equipo no va a ser tan grande. Siempre redundancia, cuando estás hablando de servidor, por favor, póngame 2 discos en RAID 1. Eh, el hecho de que sea un SSD no significa que jamás la vida puede fallar y lo mismo que un disco duro, tenés que tener redundancia, ¿sí? Para no quedarte sin los datos. Y un esquema de backup, por favor, háganme las cosas bien, ¿ok? He visto cada cosa en campo visitando empresas que no se puede creer. Eh, el DC400 es para un servidor ya raqueable, ponerle un DL320, un DL380, un servidor en donde vos ya tenés discos SAS. Ahí tenés una regla bastante piola. Si el servidor es un servidor de entrada y viene de estándar con discos SATA, anda con un V500 para reemplazarlo. Si el servidor viene con discos SAS de 10.000 RPM, ahí anda con un DC400. Cuando vos vas con discos SAS, significa que estás hablando de un RAID 1 o un RAID 5, estás hablando de 2 discos, 3 o 4 o 5 discos. eh, en ese caso andás sí o sí con el DC400. Si vas a meter una base de datos, un Oracle, un SQL, VMware o cosas por el estilo, sí o sí anda con un DC400 porque es un disco que está preparado para esa carga de trabajo, para trabajar 24/7, dándole rosca todo el día. Entonces, eh, ese disco está preparado para eso, ¿ok? Eh, la durabilidad es mayor que la de un disco duro, por lo general. Eh, no he tenido, la verdad, nunca, estoy pensando si recuerdo algún caso en donde haya tenido que cambiar un DC400, pero no me acuerdo. Disco servidor nunca tuvimos que cambiar ninguno, así que la durabilidad debe ser buena. Bien, No sé si hay alguna otra pregunta más. quedan algunas preguntas, pero bueno, nos estiramos 20 minutos pasadas las horas. Lamentablemente se ha acabado el tiempo. De todas maneras, les cuento a la Dale, una audiencia más, que Belén. Dale. quedan las preguntas. No, 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 me matan. Necesitamos cerrar, pero lo que sí decirles a todos, varias cuestiones. Primero, que queda grabada la capacitación, así que la pueden revisar directamente en capacitacionesair.com.ar. En un ratito ya va a estar en línea seguramente entre hoy y mañana.
y que quedan las preguntas que hicieron y que se van a encargar de contestarlas tanto José Luis como Vito Airoldi, que es el PM de Kingston en Air Computers, así que no se preocupen que no quedan colgadas las preguntas. De todas maneras, hemos abarcado todas, había varias que estaban repetidas, por ejemplo, el tema de los servers y el tema de los gaming, eran dos de las grandes preguntas. Y bueno, y ahora te están agradeciendo, te traslado los agradecimientos, José Luis, y te están felicitando por la capacitación, la verdad que muy, muy clara. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, es un gusto y bueno, seguramente esta ya es la segunda. Vamos a ver, ya para la próxima voy a tener que refrescar el PowerPoint, porque si bien este PowerPoint es distinto al de la vez anterior, hay temas que ya se me van a poner repetidos, ¿no? Pero por eso es importante que ellos también planteen qué temas les interesa tocar y podemos hacer en un futuro algo mucho más específico orientado a algún segmento en particular, ¿no? Seguro, seguro, y nos queda toda la segunda parte del 2018 para realizarlos, así que seguramente te tendremos de vuelta en el espacio. Y bueno, recordarles que ahora al cerrar la capacitación se dispara una encuesta y allí nos pueden decir qué temas puntuales quieren que abordemos sobre este y otros productos, ¿verdad? Bien, José Luis, Perfecto. agradecerte muchísimo, súper interesante la charla, inclusive para gente como yo que no tiene base técnica, la verdad, muy claro. Ok, muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo. Nos vemos la próxima. Bien, al resto, agradecerles también por haberse tomado estos minutos de esta tarde lluviosa de mayo para compartir con nosotros esta capacitación tan interesante que nos brindó José Luis Fernández, que es Technology Manager para Sudamérica de Kingston. Contarles entonces nuevamente que si contestan la encuesta participan por el sorteo de un SSD Kingston A400 de 240 GB, así que muy interesante el premio que nos han dejado de parte de Kingston y decirles que el jueves que viene tenemos una nueva capacitación, así que estén atentos, inscríbanse. Regístrense y conéctense temprano porque mucha gente queda fuera siempre, por suerte, les interesan un montón los temas que estamos abordando. Muchísimas gracias, mi nombre es Belén Albornoz y en nombre de toda la empresa, de todo Ir Computers, les agradezco y los espero hasta la próxima. Chau, chau.